Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Soy Boris Tissinghausen. 11 de agosto. Hoy las noticias principales al momento. Hoy, en el territorio de la Federación Rusa, han sido alcanzados varios objetivos de gran importancia. Vamos por partes. Ataque a Sibur en Tobolsk. Se ha confirmado el impacto en la unidad central de fraccionamiento de gas en la planta de Sibur en Tobolsk. Tras el impacto se registró un incendio y daños, y esto, por si fuera poco, está a 2.260 kilómetros de la frontera con Ucrania en línea recta. Es decir, si no es en línea recta, los drones recorrieron las 2.500 millas completas. Y aquí es importante entender que no se trata de otro pequeño depósito de petróleo, ni siquiera de una refinería de petróleo promedio común. Tobolsk es uno de los nodos clave de toda la cadena petroquímica rusa. Es decir, los drones impactaron en este caso contra una instalación capaz de procesar casi 4 millones de toneladas de materia prima al año, una sola instalación. Y la capacidad total de esta empresa es de 8 millones de toneladas al año. En esta empresa trabajan casi 3.500 personas, es decir, es simplemente gigantesca. Pero hay otro efecto, quizás no menos importante que el daño físico. Tobolsk, a 2.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es decir, se acabó la ilusión de la retaguardia profunda, ha desaparecido. Instalar empresas gigantescas como esta, pensando que están en la retaguardia profunda, que Siberia es inalcanzable, se acabó, la ilusión ha desaparecido. Ahora el concepto de retaguardia profunda rusa se vuelve totalmente relativo, y ya no solo hay que proteger las refinerías cerca de Ucrania, la Crimea ocupada o las empresas de la región del Volga, sino también la industria estratégica más allá de los Urales. Y esto supone una escala de territorio completamente diferente y exigencias totalmente distintas para la defensa antiaérea rusa. No hay defensa antiaérea para todos, no hay defensa antiaérea, no la hay, pero aguanten. Pero eso no es todo. Otra refinería rusa recibió hoy un saludo de nuestros drones, y esto ya es en el sur de los Urales. El Estado Mayor confirmó oficialmente el impacto en Orsk-Nefteorsk Sintes. Esto es en la ciudad de Orsk, en la región de Oremburgo. La distancia desde Ucrania es de unos 1.500 kilómetros. Tras el impacto se registró un incendio en las instalaciones de la empresa. En resumen, arde como a ustedes les gusta, de forma hermosa y brillante. Veamos. Estamos ante una instalación de gran envergadura y de vital importancia, la cual cuenta con una capacidad operativa de alrededor de 6 millones de toneladas de petróleo procesadas cada año, lo que refleja su relevancia en el sector. Y aquí también es importante el efecto acumulativo, es decir, por sí sola, una refinería de Orsk, obviamente, no hará colapsar el refinamiento de petróleo ruso. Pero cuando al mismo tiempo los rusos tienen que reparar plantas desde el Mar Negro y la región del Volga hasta los Urales y Siberia, naturalmente la reserva de capacidad desaparece. Y quizás lo más desagradable para el Kremlin es, de nuevo, la geografía, 1.500 kilómetros desde Ucrania en línea recta. Es decir, los rusos construyeron su sistema de defensa aérea al comienzo de la guerra basándose en una profundidad de retaguardia segura completamente diferente. Al principio de la guerra ni siquiera pensaban que algo volaría de vuelta hacia allá, pero ahora vuela a 2.500, a 1.500, a 2.000 kilómetros. Pero eso no es todo. En Orsk también atacaron la planta mecánica de Orsk, una empresa del sistema Rostec que fabrica casquillos de artillería y componentes para los Grad. Además, según datos rusos públicos, esta empresa es responsable de más de la mitad de la producción de casquillos de ciertos calibres. Pero eso no es todo. Ahora les contaré a dónde más golpearon. Pero mientras tanto les recuerdo, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Juntos lo haremos de manera mucho más efectiva, así que asegúrense de suscribirse. Y de nuevo, Wildberries está en llamas. Esta vez, el golpe fue serio contra uno de los centros logísticos más grandes y nuevos. Esto ocurrió en Novaya Uzman, cerca de Voronezh. Veamos el video. Vaya, qué belleza. Un centro gigante y nuevecito. Lo pusieron en marcha por completo apenas a finales del año pasado. Una superficie de 156.000 metros cuadrados, inversiones de 11.000 millones de rublos, capacidad para 90 millones de unidades de productos.
Precisamente a este complejo golpearon el 23 de julio. En aquel entonces el incendio resultó ser muy limitado. Las operaciones se reanudaron rápidamente, pero siempre digo, si los drones ucranianos han marcado un objetivo, lo quemarán sin falta. Pues así es exactamente como sucedió, y este es ya el 21º almacén de Wildberries atacado. Hasta este momento la cantidad de metros cuadrados de almacén quemados se acerca al 1,5 millones. Casi un tercio de todas las instalaciones de Wildberries ha sido destruido. Este es un golpe realmente muy serio, incluso para la economía rusa y para el presupuesto militar. Ahora la situación se ha vuelto mucho más grave. Reuters escribe hoy sobre el 30% de la capacidad de almacenamiento de Wildberries destruida, sobre un daño económico de casi 4.000 millones de dólares y sobre una caída en las ventas de aproximadamente el 25%. A través de Wildberries, en el año 25, el año pasado, pasaron mercancías por un valor aproximado de 75.000 millones de dólares. Esto representa el 3% del PIB ruso, es decir, una instalación destruida de Wildberries comienza a generar pérdidas en varios sectores a la vez: comercio, pequeñas empresas, transporte, impuestos, bancos, el sistema bancario, etc. Y al Estado ruso, en última instancia, le toca elegir a dónde dirigir el dinero limitado: salvar la economía civil o seguir financiando la guerra. Bueno, está claro lo que elige Putin. Significa que todo se vendrá abajo dentro de la propia Federación Rusa. Y Ucrania está realizando una hazaña increíble. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy, junto con el proyecto Ptaki, continuamos con una importante recaudación para medicina táctica y 1,000 torniquetes para el legendario Azov. La recaudación para medicina táctica es una recaudación para salvar las vidas de nuestros defensores. Por favor, vean este video. Всім привіт! Мій позивний джедай, діючий військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Привіт, мене звати Тата, і я засновниця проекту Птахи. Ми займаємося військовою і тактичною медициною. І разом з Борисом Тізенхаузеном ми збираємо на 1,000 турнікетів для бригади Азов. Дуже просимо вас підтримати збір, бо коли ви донатите на такмет, ви донатите на життя. Ayudemos a los guerreros de Azov. El enlace a la recaudación está en la descripción de este video y el código QR en la esquina para aquellos que me ven en otros canales. Los torniquetes para la brigada Azov realmente salvan vidas. Por eso ayudemos a nuestros guerreros. Putin se ha desatado, simplemente ha dicho muchas cosas en las últimas 24 horas. Cada vez me parece que, ya es imposible decir una mayor locura. No, él lo logra. Empecemos por algo ligero. Nunca he tenido miedo de nada. Esto lo declaró Putin sobre el peligro de la inteligencia artificial. No sé, él no usa internet, él no usa teléfono. ¿Cómo puede siquiera hablar de inteligencia artificial? Bueno, y sobre lo de nunca he tenido miedo de nada. ¿En serio? Es precisamente por eso que tienes búnkeres excavados a 10 pisos, bajo tierra, oficinas idénticas para que Dios no lo quiera, nadie te descubra. Hay toda una furgoneta de replicantes de gira por toda Rusia, a los que Putin envía en su lugar. Siempre has tenido miedo, cobarde despreciable. Le tenías miedo a Nemtsov, le tenías miedo a Politkovskaya, incluso le tuviste miedo a Yabloko. ¡Qué miedo, qué miedo! Putin tiembla por su vida insignificante y por ella está dispuesto a sacrificar a millones de rusos. Y sobre lo de no tener miedo, aquí hay dos noticias que vienen justo al caso. Resulta que Putin visitó Novosibirsk. Pues bien, a los habitantes de Novosibirsk les ordenaron no salir a la calle y no abrir las ventanas el día de la visita de Putin. ¿Y eso por qué? ¿Para que no los cegara su resplandor o qué? ¿Por qué no acercarse así a las ventanas? Y además, antes de la llegada de Putin a Novosibirsk, prohibieron el alquiler de patinetes durante varios días. Bueno, en varias calles por las que va a pasar, ¿se lo imaginan? Qué cobarde y botoxeado te ves. En serio, es algo que no puedo creer. Plantaron parterres a lo largo de la ruta de Putin, cambiaron el asfalto, pusieron los precios de la gasolina del año pasado, pero se asustó de los patinetes. Entiendo por qué les tuvo miedo. Saben, esos patinetes que están alquilados a lo largo de la carretera, de repente uno de ellos explota. Eso. Pero si vas en tus Aurus blindados o en lo que sea que se desplace,
¿A qué le tienes miedo entonces? Bueno, un patinete, recuerden, acabó con el general ruso Kirillov. Creo que Putin ahora también tiene miedo de los patinetes. Ah, prohibir todos los patinetes en general, prohibirlos para que el abuelo no se haga en los pantalones del susto por el camino. Qué repugnante y cobarde es todo esto, ¿verdad? De todas formas, Novosibirsk queda demasiado lejos, así que enviarán a un replicante. Ese que, ya saben, como si estuviera constantemente un poco borracho, así alegre, que habla con una voz extraña, algo así como que bailotea en el escenario. El Kremlin le dio a Armenia un mes para decidirse entre la membresía en la UEA y la Unión Europea. Sobre esto escribe el periódico armenio Hraparak. Espero haberlo leído bien. De lo contrario, Rusia podría pasar a una segunda etapa, más dura, de restricciones, que llegaría hasta la deportación de ciudadanos armenios y restricciones de vuelos, lo cual afectaría al turismo. De nuevo, los vecinos borrachos y apestosos a ajo y vodka intentan, como yo lo llamo, hacer el bien a la fuerza. Es decir, estos miserables no terminan de entender que todo el mundo civilizado ya está viendo el ocaso de su imperio. De nuevo están dando órdenes. Vamos, decidan rápido de qué lado están y todo eso. Allá resolverán todo sin ustedes. Ocúpate de tus propios asuntos. Mira cómo está tu país. Al final, en este círculo sombrío de Putin, creo que solo quedarán dos dictadores ancianos, él y Lukashenko. Por supuesto, habrá otros socios circunstanciales que simplemente se aprovecharán para ganar dinero con las sanciones contra Rusia. Pero eso es solo mientras el dinero siga fluyendo, mientras se pueda ganar. Es sorprendente cómo se pudo tirar por el retrete la relación con decenas de países, los mercados mundiales, los aliados, la propia economía y los propios ciudadanos. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? ¿Para ese Donbass que al final tú mismo bombardeaste? Simplemente un degenerado de manual. Y bueno, esta noticia es maravillosa. Es que cuando dije que Putin había dicho un montón de disparates, pues aquí está. Putin exigió a los científicos rusos que inventaran urgentemente tecnologías para reemplazar a las extranjeras. Rusia necesita acelerar e impulsar significativamente el desarrollo de tecnologías del futuro en aras de la soberanía en defensa y economía, declaró Putin en una reunión del Consejo de Ciencia en Novosibirsk. Según ese calvo, es necesario enfocar todos los activos científicos estratégicos de Rusia en la solución de esta tarea. Y ahora voy a dar su cita completa, y es que habla literalmente así de todo. Aquí se puede simplemente cambiar el tema y obtienes cualquier discurso de Putin. Lo más interesante es que sus palabras no tienen absolutamente ningún sentido, pero él habla así en todas partes y siempre. Permítanme citar. De la velocidad de creación y, por supuesto, de la implementación de innovaciones en el mundo moderno depende literalmente, sin exageración alguna, todo: nuestra soberanía, el desarrollo de la economía, la resolución tanto de tareas civiles como de las más importantes tareas de defensa que hoy en día, en el plano tecnológico, están fuertemente entrelazadas entre sí. No dijo nada, absolutamente no dijo nada. Este es cualquier discurso de Putin, pero en la práctica no tiene nada que ver con la realidad. Durante 25 años no invirtió ni un solo rublo extra en la ciencia, se repartió la gigantesca renta del petróleo y el gas entre todas sus cooperativas para palacios y yates. Es decir, redujo la financiación de la ciencia rusa por debajo del nivel de la agonizante URSS en 1988 y ya la había desangrado tanto con sanciones como con la guerra. Y los científicos durante los años de guerra huyeron al extranjero 4 veces más rápido que antes de 2022. Y ahora esta escoria calva exige desde la tribuna acelerar urgentemente las tecnologías del futuro. Es que hay que invertir en ciencia durante décadas para poder acelerar algo ahí. Bueno, la gente se lo tragará. Quería comentar la historia sobre la eliminación del partido Yabloko. Saben, hay un punto importante ahí. No se trata de si los eliminaron o no. Eso, me parece, era predecible, sino de lo que esta historia realmente demostró. Y lo que el gobierno ruso intentó ocultar durante muchos años y que ahora ya no puede ocultar.
Esta historia tendrá una continuación y una muy, muy triste para la propia Federación Rusa y para los rusos. Bueno, a nosotros en principio nos parece bien. La historia con Yabloko es el final de la tecnología que se llamaba democracia dirigida. Y un final, por cierto, lógico. Es decir, en esencia, Kiriyenko, quien se encargaba de todos estos juegos allí en una especie de democracia dirigida, volvió a pensar en jugar un poco. Yabloko obtendrá allí su 1 o 2%, está bien. Mostraremos una cierta multipartidismo. Y Kiriyenko ha recibido un golpe en las manos ahora. Nadie en Rusia juega ya ni siquiera a la democracia dirigida y por supuesto a la oposición, porque ya da miedo jugar, porque puede salirse de control, porque la paranoia del abuelo del búnker ha alcanzado las dimensiones de toda Rusia. La democracia dirigida funcionaba exactamente bajo una premisa, que la indiferencia pública es una constante. Es decir, el modelo de Surkov de los años 2000 no se basaba en la represión de la oposición, sino en la idea de que se podía domesticar a esa oposición. Es decir, debía existir algún partido de oposición, o varios, para canalizar la protesta hacia un cauce absolutamente seguro. Pero este partido nunca debía obtener la voluntad del pueblo. Es decir, la tecnología estaba calculada sobre, ya saben, la apatía de la población como material de trabajo. Mientras la gente percibía a Yabloko como, bueno, ya saben, una marca ritual en la boleta electoral, el sistema funcionaba a la perfección. El Kremlin le mostraba a Occidente, miren, aquí tenemos democracia. Occidente, por cierto, fingía creerlo. Bueno, el fallo no ocurrió porque Yabloko se volviera más fuerte de alguna manera. El fallo ocurrió porque, por primera vez en mucho tiempo, un deseo real de la población tocó lo que era, de hecho, un símbolo vacío. Es decir, un deseo, y además, ya saben, horizontal, de nicho, de base, no organizado de forma especial por el aparato del partido, porque los memes con la manzana, el hecho de que incluso esos blogueros rusos con millones de seguidores empezaran a hacer videos, no es propaganda del partido, no les pagaron y no es mérito de los estrategas políticos de Yabloko, es una cristalización espontánea en torno a este deseo real de cambio. El Kremlin no teme a la oposición. Hace mucho tiempo que sabe cómo lidiar con ella mediante encarcelamientos y registros de agentes extranjeros. Lo que teme es precisamente el surgimiento espontáneo de algún tipo de significado. Y aquí está la clave. Si las tecnologías de la democracia dirigida se rompen por un simple meme, si se asustaron y dicen vamos a cancelar esto urgente, urgente, significa que el régimen ya no tiene esos matices, esas pequeñas herramientas de calibración. Es decir, antes había todo un espectro de reacciones. Bueno, por ejemplo, sacarlo del aire, se podía asfixiar financieramente, presentar algún candidato spoiler, comprometerlo a través de información comprometedora. Eso es todo. Ahora, ya saben, dejar que exista un partido y destruirlo por completo a través de la Corte Suprema, no quedan pasos intermedios. Se asustaron, se asustaron. Y esto no es una señal de fuerza del régimen. Han perdido una gran parte de las herramientas con las que podían manejar la situación. Precisamente por eso la amplitud de la represión en la Federación Rusa va a crecer ahora, va a crecer significativamente. El umbral de activación de estas represiones está cayendo muy rápidamente. Es decir, en esencia, no había ninguna amenaza real. Bueno, habrían ido por ahí esos jóvenes a caminar un poco. Se asustaron. Y por supuesto el FSB probablemente evaluó con bastante precisión el potencial de protesta, y creo que a los analistas de la agencia no les gustó nada eso. Por eso, a Kiriyenko, con su juego de multipartidismo falso, lo hicieron a un lado. Y los de la agencia tomaron cartas en el asunto, es decir, ahora van a arrestar a todos. Y lo interesante es que la oposición decorativa le costaba al Kremlin simplemente una miseria. Es decir, no hace falta negociar, ni tener en cuenta a nadie, ni regatear. Basta con montar un espectáculo cada pocos años, obtener a cambio una apariencia de legitimidad y además una coartada ante el mundo exterior. Aquí tenemos democracia, yo no sé nada. Eso es todo. Ahora el régimen ha demostrado que los juegos se han acabado, las tuercas se apretarán al máximo y esperamos a ver cuándo Volodín empieza a gritar un partido, un presidente, un Reich. Y entonces los diputados se unirán. Quien no se una significa que se va al centro de detención preventiva.
¿En qué terminará todo esto? Así es, ese es el miedo del sistema, el apretar las tuercas. Este tipo de sistemas a menudo se devoran a sí mismos. Desde dentro, la represión simplemente se extiende a aquellos que protegen el sistema. Creo que eso se nota ahora. La cúpula militar está siendo blanco de represalias y pronto les tocará a los agentes de seguridad. Es decir, la paranoia se intensifica y penetra en todas las habitaciones del Palacio del Kremlin. Como dicen, Anushka ya ha traído la tabaquera. Bueno, en general, a lo largo de todo el mandato de Putin, los rusos han tenido 1.000.000 o 1.000.000.000 de señales, probablemente, tanto ocultas como absolutamente evidentes, para entender qué clase de monstruo llevaron al poder. Si hasta el mismísimo Nemtsov les decía la verdad todos los días hasta que lo mataron. Voy a enumerar aquí literalmente solo algunas de esas señales, pero me parece que incluso una décima parte de ellas es suficiente. El azúcar de Riazán, cuando los atentados, el FSB voló a sus propios conciudadanos para crear una demanda de mano dura, para llevar a Putin al poder. El Kursk, ese fue el primer año del mandato de Putin. La sonrisa estúpida se hundió. El programa de Dorenko, ¿recuerdan? Estaba el programa de Dorenko cuando simplemente destrozó a Putin, expuso sus mentiras. Lo cerraron. Ese fue el último programa. El desmantelamiento de la NTV independiente, eso fue en el año 2001, Nordost, año 2002. El asesinato de Tsepov y Shekochikin, eso fue en el tercero, 2003-2004. Beslan, año 2004. Politkovskaya, quien destapó todas estas historias, 2006, el asesinato de Ana Politkovskaya, el asesinato de Alexander Litvinenko en ese mismo año, 2006. Bueno, en general, y ahí uno tras otro, simplemente. El regreso de Putin para un tercer mandato cuando quebrantó la Constitución, luego la ocupación, la anexión de Crimea, el inicio de la guerra en el Donbass, el asesinato de Nemtsov en 2015, la invasión a gran escala de Ucrania. Y no me hago ilusiones de que ahora los rusos salgan a las calles y digan, ¿cómo es que no nos dimos cuenta de todo esto? Si él nos está matando a nosotros los rusos, si él está destruyendo a Rusia, resulta que Putin es el principal enemigo del pueblo. Una parte significativa de los rusos siempre ha apoyado a Putin, incluso tras su sonrisa sobre el Kursk, la invasión de Ucrania y el asesinato de Nemtsov. Su respaldo ha sido constante. Pero el hecho es que el sistema represivo en Rusia ha adquirido tal velocidad y tal inercia que en principio ya es imposible detenerlo. Será como en los tiempos de Stalin. Es decir, fusilaban incluso a aquellos que daban las órdenes de fusilamiento. Destruirán tanto a los simpatizantes del sistema como a los que están en contra. Ya no se detendrán mucho a analizar. Por lo tanto, de qué tan rápido acaben con la medusa Botox en Rusia depende cuántos rusos más se llevará consigo al otro mundo en diversas guerras sin sentido. Y si no se le neutraliza ahora, entonces habrá cada vez más guerras de este tipo. Él ha tomado un rumbo hacia la destrucción de la Federación Rusa. Me parece que para las personas sensatas esto ya es evidente desde hace mucho tiempo. Bueno, amigos, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y ayudemos al legendario Azov. El enlace para la recaudación de fondos para medicina táctica está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.